Conocido universalmente, su obra y su personalidad permanecen en sombras. Gaudí. ¿Cómo logró levantar una arquitectura sin precedentes? ¿Cuál fue la relación que tuvo con su época? ¿Qué hechos le abrieron el camino de la beatificación a finales del siglo XX? ¿Dónde acaba el mito y dónde comienza la realidad de su vida? Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus, Tarragona, en una comarca de Cataluña con fuertes tradiciones medievales. Es una zona muy seca, muy pedregosa, con un paisaje característico de almendros, avellanos, olivos, cipreses. Es el paisaje mediterráneo, ¿no? Antoni era el quinto hijo de la familia, aunque dos de sus hermanos habían muerto anteriormente. Al nacer, se le diagnosticaron pocas horas de vida por una infección pulmonar y sus padres corrieron a bautizarlo. El pequeño sobreviviría, aunque con secuelas importantes. Padece durante los primeros 7 años de su vida una enfermedad llamada reumatismo articular que hace que prácticamente en esos 6-7 años él no pueda caminar. Esto lo diferencia plenamente del resto de los niños. Impedido como estaba, Antoni desarrolló una especial sensibilidad a las formas y colores de un entorno que iba a constituir la principal fuente de sus fantasías. Su padre, Francisco Gaudí, poseía un pequeño taller artesanal de calderería, un oficio tradicional en la familia. Fabricaba ollas de cobre y también alambiques, muy utilizados en la zona de Reus para destilar el alcohol de las uvas del campo de Tarragona, y por lo tanto era una clase media baja. Siempre fue una familia relativamente pobre. En el colegio, Antoni no fue un alumno avanzado. De todas las materias, solo destacó en geometría. Pese a todo, demostró ser un niño con criterios propios. Gaudí fue siempre tímido. Era tímido, muy imaginativo y naturalmente muy sensible. Para decirlo con una palabra un poco coloquial, era muy avispado, capaz de percibir las cosas directamente. Su percepción fue desde el principio extraordinaria, lo que se atribuiría a una particular configuración de la visión. Sabemos que Gaudí tenía la visión lejana en un ojo, con la cual veía como si fuera un telescopio, y otra cercana como si fuera una lupa. Cada ojo tenía esa propiedad, con lo cual veía las cosas en su entera realidad, porque el miope de lejos no ve, y el présbita no ve de cerca. En cambio, Gaudí nunca necesitó gafas. Y además decía que las gafas eran un error, que lo que había que hacer era una especie de gimnasia ocular para evitar los vicios de la visión. A pesar de su dura infancia, en 1868, con 16 años, Gaudí abandonó el hogar para ingresar en la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona. Gaudí, desde muy joven, se interesa mucho por la construcción. Por ejemplo, para Poblet, él realiza un proyecto con 13, 14 años sobre lo que sería la restauración de este monasterio. O sea que ya tiene una preocupación por la restauración, por los materiales, por lo que es la arquitectura, mucho antes de venir a Barcelona y dedicarse plenamente al estudio de la arquitectura. La ciudad que se encontró Gaudí experimentaba una gran transformación. Las murallas medievales fueron derribadas. Barcelona crecía y se modernizaba. Pese a su juventud, Gaudí tenía plena conciencia de los conflictos que estaban surgiendo en la nueva urbe. Es el tiempo de las proclamas de Marx y de Engels. Gaudí leyó diversos libros sobre las condiciones de los obreros, sobre el problema de la miseria y, por lo tanto, se interesó, cosa muy lógica, en un estudiante joven que tiene las lógicas inquietudes para reformar el mundo y hacerlo mejor. En la Escuela de Arquitectura, Gaudí fue un estudiante contestatario y provocador con sus ideas.
Gaudí se da cuenta que en la universidad le enseñan cosas muy normalitas, porque los profesores que él tenía eran maestros de obra, eran buenos constructores, pero de obras muy sencillas. En realidad eran mucho más interesantes las formas que construía su padre en pequeña escala. Entonces él, como está buscando formas mucho más complejas en su construcción, entonces empieza a ver fotografías de monumentos de la China, monumentos de la India, monumentos del norte de África. Por toda Europa surgían nuevas corrientes estéticas que se inspiraban en mundos lejanos y antiguos. Eran los albores del modernismo. A finales del siglo XIX, cuando Gaudí estudia, hay una tradición entre los arquitectos y los artistas para los que la visión de la naturaleza es, en cierta forma, la imagen de la armonía del cosmos y, por tanto, la utilización de la naturaleza como modelo de la arquitectura es algo que ellos promueven en sus escritos, en sus edificios, en sus pinturas, y sobre lo que Gaudí probablemente estaba bien enterado. A la luz de sus estudios, Gaudí redescubriría cuanto había observado durante la infancia. Para Gaudí la naturaleza es la gran maestra. Es decir, la naturaleza como obra de Dios es una obra casi perfecta. ¿Por qué no construir edificios según esa determinada manera, que es la más perfecta de todas? Para costearse los estudios, Gaudí trabajó de aprendiz con arquitectos como Josep Fonseré. Juntos asistían a una tertulia anticlerical. Esto ha generado una discusión sobre la posible pertenencia del arquitecto a la masonería, una sociedad secreta inspirada por los principios de la Revolución Francesa. Entre 1850 y 1925, la masonería ganó muchísimo predicamento en España. Cada vez tenían más fuerza. Incluso la Iglesia Católica había temido la competencia de la masonería, a pesar de que esta no era ni de lejos tan fuerte como lo era el catolicismo. Los hermanos Fonseré, que fueron los principales promotores de la obra de Gaudí en sus principios, son masones, y Gaudí entrará con ellos en relación y procurará responder siempre a sus necesidades y a sus deseos. Precisamente de la mano de Josep Fonseré, Gaudí colaboró en la urbanización del Parque de la Ciudadela, donde es evidente la presencia de detalles muy personales. Gaudí esperaba que estas colaboraciones le permitieran introducirse en la escena profesional, pero su personalidad aún debía experimentar fuertes cambios a causa de una tragedia familiar. En 1876, cuando Gaudí aún se encontraba estudiando, en el plazo de 3 meses fallecieron su madre y su hermano mayor. Estos dramáticos acontecimientos hollaron la personalidad del joven Gaudí. Continuamente él, durante su vida, está acompañado por la muerte. Entonces esta circunstancia hace que él vaya desarrollando un sentido de protección, de seguridad en sí mismo. Esa firmeza de espíritu hace que luego él pueda desarrollar ideas que nadie había desarrollado y hacer esfuerzos que nadie había hecho. Finalmente, el 4 de enero de 1878, Antoni Gaudí, un joven dandy hijo de un artesano, obtuvo el diploma de arquitecto con la calificación mínima. La ciudad a la que se había de enfrentar el Nobel arquitecto se estaba convirtiendo en uno de los principales focos industriales de Europa. Hay un desarrollo industrial condicionado por la presencia de un cierto capitalismo de nueva planta que viene en parte del campo, pero y también viene de los indianos, de los que han emigrado a América Latina y han ejercido en muchos casos el tráfico de esclavos, y que constituyen familias que luego invierten en el desarrollo urbanístico de la ciudad, o también en la creación de una industria muy inspirada en el modelo inglés y en el modelo de los Países Bajos.
Las condiciones de vida que generaba este modelo industrial hizo que los trabajadores se plantearan alternativas utópicas. Así surge el proyecto de Cooperativa La Mataronense, que preveía la construcción de una fábrica textil. Se trataba de levantar cerca de Barcelona una factoría sin amos, de inspiración anarquista. Gaudí, fiel a sus ideas sociales, se iba a hacer cargo de esta revolucionaria experiencia en 1881. Era su primer encargo importante. Había que proyectar casas, escuelas, sanitarios y una sala de blanqueo de algodón. Para las estructuras de esta primera obra, Gaudí puso en práctica una técnica novedosa, el arco catenario. Si esta cadena cuelga, quiere decir que está sometida a una tensión. La línea de tensión por donde pasan las fuerzas es exactamente la catenaria. Si a esto se le da la vuelta, y en vez de los eslabones se ponen piedras o ladrillos, se tiene el arco catenárico, en el cual la línea de presiones sigue también la catenaria. Esto quiere decir que es el arco mecánico por excelencia. Gaudí observa que en la naturaleza se producen estructuras muy sabias. Sabias sencillamente porque obedecen a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la ley que puede dar la estabilidad a un edificio. Para cuando Gaudí comenzó este proyecto, su única hermana había fallecido. Esto le obligó a hacerse cargo de su sobrina Rosa Egea, cuando ésta apenas era una adolescente. En el entorno romántico y obrerista de la cooperativa, Antoni Gaudí conoció a Pepeta Mureu, una maestra librepensadora muy cultivada. El arquitecto comenzó a frecuentar su compañía. Era una muchacha muy hermosa, tenía una personalidad, el hecho de ser maestra, pues era una instruida y por lo tanto había otra cosa que le gustaba a Gaudí, era muy buena bordadora. Y Gaudí siempre se interesó por esas formas de los tejidos y los bordados como una manera de componer. Y por lo tanto debió encontrar en ella algo muy notable. Cuando por fin manifestó sus sentimientos, ella le mostró el anillo de compromiso. En términos técnicos se puede decir que se le escapó viva. El desengaño iba a operar una transformación en la vida de Gaudí, que a partir de ese momento se iba a volcar en la realización de su obra. En la ciudad de Barcelona no había demasiado espacio para jóvenes idealistas como Gaudí. El arquitecto se encontraba al margen de los grandes proyectos que impulsaba un grupo de burgueses. Esta burguesía era profundamente católica, catalanista y tenía aspiraciones aristocráticas. Uno de ellos, Eusebi Güell, se iba a cruzar en la vida de Gaudí. Eusebio Güell tuvo conocimiento de la existencia de Gaudí en París. Había viajado allí con su familia a la Exposición Universal de 1878 y en el pabellón español descubrió una vitrina que le causó un impacto, ¿no? Y esta vitrina había sido encargada por la guantería Esteban Comella al entonces desconocido arquitecto Antonio Gaudí. A Eusebio Güell le atrajo enseguida por su belleza y vanguardismo y quiso conocer a su creador. Güell no solo era un rico industrial, también se le conocía por su faceta como mecenas y promotor de artistas. Era un empresario emprendedor, según el espíritu del empresariado de la época, y se integra dentro de una élite burguesa industrial barcelonesa y catalana que se apodera de la ciudad e incluso va a tratar de dar una fisonomía a tono con lo que es su concepción
del prestigio social. Para ellos era importantísimo la operación Prestigio, en buena parte porque les lavaba la cara a algunos de ellos de su pasado negrero, y en cambio convertirse en mecenas, el crear catedrales laicas, pues era una manera de dignificarse y lavarse la cara, ¿no? En 1883, el arquitecto y el mecenas se reunieron en torno al proyecto de ampliación de la finca que el industrial poseía a las afueras de Barcelona. Güell quería realizar una remodelación estética donde se explicara su papel en la sociedad y su concepción de Cataluña. Güell es un personaje que concibe la sociedad catalana en unos términos fuertemente paternalistas. La sociedad catalana es una pirámide en la que hay un vértice, y en ese vértice lo que hay es un patriarca, y ese patriarca es él mismo, ¿no? Bajo ese vértice ocupado por él se extiende piramidalmente la sociedad. Todo esto requiere la construcción de una escenografía mítica, la creación de símbolos, la creación de leyendas. Para ello, Gaudí representó en la finca elementos de la Atlántida, un poema que explicaba en clave mitológica los orígenes y el destino de la nueva clase dirigente de Cataluña. Gaudí desarrolla una forma de representación de Eusebi Güell, del sentido que Eusebi Güell quería darse a sí mismo frente a la sociedad y del sentido que quería dar de la sociedad. Gaudí y Güell estrecharon sus lazos a raíz del magnífico resultado obtenido en la finca Güell. El arquitecto entraba así en el círculo del primer mecenas de la ciudad. Antoni Gaudí había comenzado a trabajar al servicio de la élite de una sociedad caracterizada por la genialidad creativa y el crecimiento económico, pero también por la desigualdad y los conflictos. En ese nuevo mundo, la Iglesia Católica mantenía una gran capacidad de control social. Como el enfrentamiento entre clases amenazaba con desestabilizar la situación, la Iglesia intervino para restablecer su orden. Frente a la idea de la lucha de clases que propugnaban anarquistas o socialistas, la Iglesia decía, no, la relación entre patronos y obreros debe ser como la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia, Jesucristo era el Hijo de Dios y, sin embargo, trabajaba tranquilamente a las órdenes de su padre, que era San José. Entonces, esta idea de que las relaciones entre patronos y obreros sean familiares y no sean de lucha, es lo que propone la Iglesia. Con esta filosofía, la Iglesia había empezado una enorme obra a las afueras de Barcelona, al estilo de las antiguas catedrales góticas, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un templo expiatorio que fue promovido por una asociación religiosa privada, la Asociación de Devotos de San José, que veían en el final de siglo europeo toda una serie de signos catastróficos sobre el futuro de la sociedad. Y frente a esta sociedad que parece conducir a la vida de los hombres al desastre más absoluto, lo que deciden es construir templos expiatorios, es decir, templos en los que expiar los pecados de la sociedad, ¿no? El proyecto había pasado por varios arquitectos. Finalmente, en 1884, como solución de compromiso, se le ofreció a un joven que había colaborado en obras menores de la Iglesia y que estaba dispuesto a cobrar poco: Antoni Gaudí. Gaudí presentó un proyecto mucho más original y atrevido que el inicial, en el que trabajaría a lo largo de toda su carrera. La aceptación de este encargo cambió la manera de trabajar de Gaudí. Su pequeño despacho pasó a ser un taller con numerosos colaboradores, bajo estrecha supervisión del maestro.
El lugar de su trabajo de arquitecto no es una oficina tradicional de arquitecto donde se producen documentos que son los planos, sino un taller en el que se domina la materia, trabaja con las manos y las herramientas en vez de con los dibujos sobre el plano. A sus 32 años, Gaudí se había convertido en un importante arquitecto con clientes tan poderosos como la Iglesia y Eusebi Güell. Mientras la burguesía levantaba inmuebles en la parte nueva de la ciudad, Eusebi Güell encargó a Gaudí en el año 1886 la construcción de un palacio en la Barcelona aristocrática. El Palau Güell debía evocar un noble pasado que hiciera olvidar la condición de nuevo rico del industrial. El palacio se levantó con extraordinaria rapidez, ya que el mecenas había dispuesto un presupuesto ilimitado. El Palau Güell a mí me parece como el edificio más característico de la unión entre estas dos personas, más íntimo, puesto que es una casa particular. Es un edificio que, a pesar de ser moderno, puede pasar por un edificio antiguo. Como describe uno de sus hijos, dice que es el delirio de un artista veneciano del siglo XV. A pesar de no estar concluido, el Palau Güell fue inaugurado en 1888 con una recepción a la familia real. Desde ese momento, Eusebi Güell iba a estrechar lazos políticos y económicos con la monarquía, que acabaría por nombrarlo conde. De la mano de Güell, Gaudí había dado un giro ideológico cambiando sus ideas obreristas por un compromiso con la burguesía. A cambio, fortalecía su relación con un mecenas ambicioso. A finales del siglo XIX, mientras Gaudí finalizaba el Palau Güell, Barcelona vivía una situación de conflictividad social explosiva. Se creaban condiciones de bienestar para un sector determinado de la población, pero luego se creaba una dependencia económica por parte de estas clases populares que vivían en condiciones de trabajo terribles. Es decir, reivindicar un mínimo de higiene en ese trabajo, un mínimo de horas libres, significaba luchas tremendas, y luchas sociales y muertos. Los obreros se dotaron de organizaciones e ideología para afrontar la situación. El anarquismo arraigó con fuerza. Había una represión contra el anarquismo bastante seria, extremada además, pues, por ejemplo, por el atentado contra Cánovas o por el intento de asesinar a Alfonso XIII. Todo eso crea que la patronal se organice incluso y que bandas de pistoleros que tratan de enfrentarse a los sectores armados del movimiento anarquista en algunos momentos. Atentados como la bomba del Gran Teatro del Liceo y la feroz represión que la siguió eran solo el primer escenario de una guerra que estaba por venir. Para tratar de amortiguar los graves enfrentamientos que se vivían en sus factorías, Eusebi Güell fundó a las afueras de Barcelona una colonia fabril con una novedosa doctrina social. Pretendía que se viviese el trabajo como una gran familia. Creó la colonia Güell con esa intención, de ejercer un poco como de patriarca. De jefe sí, pero que se interesa por los problemas de sus obreros, que les proporciona casa, vivienda, en fin, una serie de servicios para que ellos puedan estar más cómodos, de alguna manera. Además, en la colonia estaba previsto llevar a cabo una tarea de reevangelización de los trabajadores en aras de lograr la fidelidad y la obediencia que le negaban. Para la construcción de la iglesia de la colonia en 1898, Eusebi Güell contó con su amigo, Antoni Gaudí. Gaudí, en vez de proyectar el templo de la colonia Güell como se hacía tradicionalmente, es decir, con cálculos matemáticos y con dibujos sobre el papel, lo que decidió es construir una gran maqueta que tenía que ser, más que la representación, la visión prácticamente directa del templo.
La maqueta estereostática consistía en un sistema de cordeles de los que pendían saquitos. Sometidos a los saquitos, los cordeles tomaban la forma invertida de la estructura real del templo. Nadie en la historia de la arquitectura había intentado diseñar un edificio de esta manera. En el interior, Gaudí hizo un trabajo muy especial en la elección y disposición de los materiales, pensando en el papel del templo como centro socializador. Deliberadamente dejó el ladrillo desnudo y los pilares de basalto toscamente tallados. En la cripta no se debía encontrar ni un solo detalle decorativo, ningún lujo ni adorno. Este brutalismo se relacionaba con la idea del trabajo que el arquitecto y el mismo Weil tenían. Mientras se levantaba el templo de esta colonia ejemplar, Gaudí se iba a poner al frente de otro proyecto extraordinario. A principios de siglo, Weil decidió entrar en la promoción inmobiliaria. El industrial adquirió la montaña pelada a las afueras de Barcelona con la intención de que Gaudí realizara una gran intervención: el Parc Güell. El Parque Güell se concibió con la idea de crear una ciudad-jardín. Eusebio Güell había visto en Inglaterra que esto existía y quiso trasladarlo a Barcelona. Es una obra que representa muy bien la ideología antiurbana tanto de Eusebi Güell como de Gaudí. Antiurbana en el sentido en el que la ciudad es el lugar del pecado, es el lugar de la lucha de clases y por tanto la sociedad natural solamente se puede producir fuera de la ciudad. La intervención arquitectónica que ideó Gaudí en la montaña pelada no solo fue respetuosa con los recursos naturales del lugar, sino que consiguió una gran simbiosis de arquitectura y naturaleza. Para el trazado de caminos, bóvedas y viaductos, utilizó la piedra del lugar y mandó que ajardinasen el parque con las mismas plantas que allí crecían. También, para abastecer de agua a la futura comunidad, creó una planta depuradora que recogía el agua de la lluvia y la filtraba en diversas capas de guijarros. En el recubrimiento decorativo de muchos de los elementos del parque, Gaudí alcanzó una gran expresión de belleza con el trencadís. El trencadís consiste en romper materiales y volverlos a utilizar, a veces incluso reconstruyendo sus formas originales en esas superficies decorativas. A veces consiste en utilizar materiales que ya estaban rotos, trozos de cerámica o trozos de cristal. Pero en cualquier caso, lo que se hace es recuperar algo que había desaparecido, recuperar algo que se había roto, que en realidad en última instancia estaba destinado a ser tirado a la basura. Todos esos escombros quedan redimidos por las manos del artista. Gaudí dotó al parque de una compleja significación por indicación de Eusebi Güell, que deseaba realizar un homenaje a la cultura griega. Así se pretendía trasladar el esplendor helénico al corazón de Cataluña. Con todo, los compradores no llegaron. Fue un fracaso, la gente no creyó en él. Yo creo que a la gente le daba miedo, a los ciudadanos de entonces les dio miedo alejarse del centro. Estaba previsto para 60 parcelas y acabaron viviendo solo 3 familias. Eusebio Güell con la suya, Gaudí y una sola persona que compró, ¿no?, una parcela. Abrumado por el fracaso, Gaudí se mudó al Parc Güell con los 2 únicos supervivientes de su familia. Su padre, que había abandonado Reus para administrar los asuntos del arquitecto, y su sobrina, Rosa Egea. Padre e hijo llevaban una vida de austeridad asombrosa y practicaban una dieta muy estricta. El ascetismo de los Gaudí chocaba con los hábitos de Rosa,
ahora una mujer desvalida debido al alcoholismo. Según algunas fuentes, siempre estuvo enamorada de Gaudí, pero este nunca le correspondió. Presenciar cómo su sobrina iba destruyéndose constituyó un verdadero tormento para el arquitecto. Pese al fracaso de la operación inmobiliaria del Parc Güell, Gaudí era un arquitecto admirado por sus coetáneos y deseado por los promotores. Había alcanzado la cúspide. También Barcelona brillaba en su esplendor, especialmente en el Paseo de Gracia, donde los burgueses exhibían su riqueza. En 1906, a pesar de la oposición de su adinerada esposa, poco amiga de modernidades, Pere Milà, un afamado burgués, contrató a Gaudí para que construyera un edificio de apartamentos en este paseo, la Casa Milà, popularmente conocida como La Pedrera, que en catalán quiere decir la cantera. Es en La Pedrera en donde él, de alguna manera, él muestra todo su potencial. Por empezar, tiene un terreno de 1000 metros cuadrados en pleno Paseo de Gracia, que se lo van a dejar para que él haga lo que quiera. Gaudí ideó un complejo edificio adecuado a una vida de vanguardia con todos los avances técnicos posibles. En La Pedrera realmente desarrolla la idea de que todo el edificio sea una entidad casi como un barrio donde la gente tiene un espacio común. La terraza es un espacio común, pero también son los desvanes, también son los patios que en todos los demás edificios de esa época son unos patios muy oscuros y muy lúgubres donde solamente sirven para los servicios. Y en cambio Gaudí consigue que esos espacios sean un espacio de juego, sea un espacio de cohabitación de los vecinos, de un lugar de encuentro. Durante los 3 años de construcción, la metodología de Gaudí parecía más que nunca de ensayo, error y corrección. Además, hubo innumerables problemas por incumplimiento de ordenanzas del ayuntamiento. Finalmente, su ferviente catolicismo le granjeó fuertes críticas de la prensa anticlerical que lanzaron una campaña contra el arquitecto. Estas circunstancias situaron a La Pedrera en el centro de atención de toda la ciudad. En 1909 se descubrió la fachada. El efecto fue como una bomba. Aparentemente se trataba de una montaña horadada de cuevas con una superficie ondulante. La Casa Milà se convierte en una erupción de materia pétrea que aparece en medio de la ciudad. Parece como si la piedra hubiese perdido sus cualidades de construcción, sus cualidades tectónicas, es decir, sostenerse a sí misma, sostenerse una encima de otra y construir el edificio. Al contrario, parece haberse licuificado. En la Casa Milà, Gaudí quiso representar su visión de un mundo basado en el materialismo y camufló en la fachada una premonición acerca del destino de la ciudad. La sociedad industrial y sus valores se venían abajo. Efectivamente, el desastre sobrevendría tan solo unos meses después. Las críticas que había recibido Gaudí durante la construcción de La Pedrera se sumaron al dolor por la muerte de su padre, que había sido su principal apoyo durante los últimos años. Antoni Gaudí y su frágil sobrina eran los únicos supervivientes de una saga. En 1909, mientras Gaudí acababa los últimos detalles de La Pedrera, estalló una sublevación popular por las calles de Barcelona. La sangrienta aventura colonial en el norte de África y las duras condiciones de vida del pueblo desembocaron en una semana de combates en lo que se dio en llamar la Semana Trágica. Durante varios días, iglesias y conventos fueron objeto de la ira popular. ¿Por qué ir a por la iglesia? Porque era, por así decirlo, la suministradora de ideología al poder, la suministradora del aval celestial al poder, la legitimadora de la división entre pobres y ricos. Siempre habrá ricos, siempre habrá pobres. El ligamen con el poder era indiscutible. Durante la revuelta, la burguesía barcelonesa y el mismo Gaudí se refugiaron en sus pisos del ensanche y en las urbanizaciones protegidas.
Después de una semana de caos, el ejército bombardeó los barrios obreros de la ciudad y las barricadas. La represión posterior acabó de desactivar la sublevación. La Semana Trágica impresionó a Barcelona a bautizarlo. El pequeño sobreviviría, aunque con secuelas importantes. Padece durante los primeros 7 años de su vida una enfermedad llamada reumatismo articular, que hace que prácticamente en esos 6-7 años él no pueda caminar. Esto lo diferencia plenamente del resto de los niños. Impedido como estaba, Antoni desarrolló una especial sensibilidad a las formas y colores de un entorno que iba a constituir la principal fuente de sus fantasías. Su padre, Francisco Gaudí, poseía un pequeño taller artesanal de calderería, un oficio tradicional en la familia. Fabricaba ollas de cobre y también alambiques, muy utilizados en la zona de Reus para destilar el alcohol de las uvas del campo de Tarragona, y por lo tanto era una clase media baja. Siempre fue una familia relativamente pobre. En el colegio, Antoni no fue un alumno avanzado. De todas las materias, solo destacó en geometría. Pese a todo, demostró ser un niño con criterios propios. Gaudí fue siempre conocido universalmente, su obra y su personalidad permanecen en sombras. Gaudí. ¿Cómo logró levantar una arquitectura sin precedentes? ¿Cuál fue la relación que tuvo con su época? ¿Qué hechos le abrieron el camino de la beatificación a finales del siglo XX? ¿Dónde acaba el mito y dónde comienza la realidad de su vida? Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus, Tarragona, en una comarca de Cataluña con fuertes tradiciones medievales. Es una zona muy seca, muy pedregosa, con un paisaje característico de almendros, avellanos, olivos, cipreses. Es el paisaje mediterráneo. Antoni era el quinto hijo de la familia, aunque 2 de sus hermanos habían muerto anteriormente. Al nacer, se le diagnosticaron pocas horas de vida por una infección pulmonar y sus padres corrieron. Tímido. Era tímido, muy imaginativo y naturalmente muy sensible. Para decirlo con una palabra un poco coloquial, era muy avispado, capaz de percibir las cosas directamente. Su percepción fue desde el principio extraordinaria, lo que se atribuiría a una particular configuración de la visión. Sabemos que Gaudí tenía la visión lejana en un ojo, con la cual veía como si fuera un telescopio, y otra cercana como si fuera una lupa. Cada ojo tenía esa propiedad, con lo cual veía las cosas en su entera realidad, porque el miope de lejos no ve, y el présbita no ve de cerca. En cambio, Gaudí nunca necesitó gafas. Y además decía que las gafas eran un error, que lo que había que hacer era una especie de gimnasia ocular para evitar los vicios de la visión. A pesar de su dura infancia, en 1868, con 16 años, Gaudí abandonó el hogar para ingresar en la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona. Gaudí, desde muy joven, se interesa mucho por la construcción. Por ejemplo, para Poblet, él realiza un proyecto con 13, 14 años sobre lo que sería la restauración de este monasterio. O sea que ya tiene una preocupación por la restauración, por los materiales, por lo que es la arquitectura, mucho antes de venir a Barcelona y dedicarse plenamente al estudio de la arquitectura. La ciudad que se encontró Gaudí experimentaba una gran transformación. Las murallas medievales fueron derribadas. Barcelona crecía y se modernizaba. Pese a su juventud, Gaudí tenía plena conciencia de los conflictos que estaban surgiendo en la nueva urbe. Es el tiempo de las proclamas de Marx y de Engels,
Gaudí leyó diversos libros sobre las condiciones de los obreros, sobre el problema de la miseria y por lo tanto se interesó, cosa muy lógica, en un estudiante joven que tiene las lógicas inquietudes para reformar el mundo y hacerlo mejor. En la Escuela de Arquitectura, Gaudí fue un estudiante contestatario y provocador con sus ideas. Gaudí se da cuenta que en la universidad le enseñan cosas muy normalitas, porque los profesores que él tenía eran maestros de obra, eran buenos constructores, pero de obras muy sencillas. En realidad eran mucho más interesantes las formas que construía su padre en pequeña escala. Entonces él, como está buscando formas mucho más complejas en su construcción, entonces empieza a ver fotografías de monumentos de la China, monumentos de la India, monumentos del norte de África. Por toda Europa surgían nuevas corrientes estéticas que se inspiraban en mundos lejanos y antiguos. Eran los albores del modernismo. A finales del siglo XIX, cuando Gaudí estudia, hay una tradición entre los arquitectos y los artistas para los que la visión de la naturaleza es, en cierta forma, la imagen de la armonía del cosmos y, por tanto, la utilización de la naturaleza como modelo de la arquitectura es algo que ellos promueven en sus escritos, en sus edificios, en sus pinturas y sobre lo que Gaudí probablemente estaba bien enterado. A la luz de sus estudios, Gaudí redescubriría cuanto había observado durante la infancia. Para Gaudí la naturaleza es la gran maestra. Es decir, la naturaleza como obra de Dios es una obra casi perfecta. ¿Por qué no construir edificios?